¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues ayer se dio a conocer un nuevo montaje, así se le puede calificar, un nuevo montaje de Latinus y su esbirro Loretito de Mola. Además, yo creo que ahí también participando en los montajes eh, su patiño, el payaso broso, ¿no? Pues era tema obligado hoy en la mañanera y con esto inicio y le pido el favor de su poderosísimo, como dicen por ahí, like y su suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, desde luego también en TikTok y Facebook, además de otras aplicaciones con quienes contacto con ustedes día con día. Pues el presidente López Obrador hoy en la mañanera advirtió que ayer se dio a conocer por la tarde-noche que el trabajo periodístico de Latinos, esta empresa propiedad de Roberto Madrazo, su hijo, y sus operadores, como digo, Loret de Mole y Broso. Ya tendremos por la tarde una historia más del capítulo, de uno de los capítulos de Gracias, el libro de Andrés Manuel López Obrador, donde trata de sus relaciones con personajes oscuros que tanto odio le tienen desde hace muchos, muchos años, como Roberto Madrazo, precisamente dueño de Latinos. Por ahí se explican estas cuestiones, estos dardos envenenados que se lanzan contra él, contra su gobierno, contra Morena, contra la Cuarta Transformación, ahora contra Claudia Sheinbaum también, y se explica toda esta trama de insidias, de mentiras, de calumnias, que se traducen en montajes como el de ayer, que según esto ahora es otro grupo criminal que también aportó una lana a la campaña del presidente en el 2006, en este montaje, como los que siempre ha acostumbrado a hacer Loret de Mola, desde aquel conocido con Gerardo, o Genaro más bien, García Luna, que también hoy fue protagonista de La Mañanera, exsecretario de Seguridad Pública. Dice el presidente, no se pueden hacer montajes como los que hace Loret de Mola, o el periodista premiado de Estados Unidos, el dos veces ganador del Pulitzer, este calumniador Tim Golden, expresó el presidente en su conferencia de prensa sobre políticos señalados de corrupción. Dijo el presidente que al referirse a este montaje, a este nuevo montaje, que según esto hay un líder del cártel de los Ardillos, ahora ya no es otro, ya no son eh, el cártel de Sinaloa, sino ahora ya involucran a los Zetas, mañana no sabremos qué otro, ¿verdad? Pero así están, y revela que un supuesto financiamiento de los Zetas y el Z-42 a la campaña del presidente. Loret, dice el presidente de la República, ahora fue a entrevistar, que es que a entrevistar a un nuevo jefe, a un jefe de una nueva banda, que le dijo que yo había recibido, o sea, es, el presidente hablando en primera persona, o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña de 2006, y todo con un gran despliegue informativo. Pruebas, dice el presidente, ¿dónde están las pruebas? Ya, mándenlas. Y para que este montaje de manera ridícula, así dice, ¿por qué tan ridículos son ya ahora? Ya no cuidan ni las formas ni nada. Dice el presidente, pues ahora resulta que un encapuchado que tiene que atravesar sierras, para poder llegar a a ese campamento con este jefe de grupo. Yo creo que eso lo hicieron donde tiene Loret de Mola su hacienda. Ahí montaron un nuevo set, ¿no?, de televisión, como lo hicieron con el caso de García Luna, pero el set ahora está en Valle de Bravo. López Obrador insistió en que Loret de Mola tiene que dar una explicación de cómo se hizo tan millonario, tan rico, y sobre sus vínculos con Genaro, porque no sé por qué siempre digo Gerardo, pero es Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Eso es lo que tiene que explicar, apuntó el mandatario, puesto que en una entrevista supuestamente concedida al noticiero de Loret de Mola, repito, en el portal del Latinus, Celso Ortega, el personaje oscuro, afirma que los Zetas, bajo el mando de Omar Triviño Morales, conocido como el Z-42, proporcionó estos fondos para favorecer la candidatura de López Obrador allá por el 2006. El presunto líder del cártel de los Ardillos reveló que durante su asociación con los Zetas recibió instrucciones específicas y recursos financieros para respaldar la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRD. Bueno, pues resulta que AMLO habló ahora de política y de ética. También se refirió a los
políticos chapulines, y esto ya en otro tema, a los políticos chapulines que ahora están saltando a Movimiento de Regeneración Nacional, y yo digo que por vía del Partido Verde Ecologista de México está envenenando, llenando de mugrero a Morena, y que están señalados por actos de corrupción, aunque dijo que no puede haber mucho porque se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso, sí decir que la política es un imperativo ético, que es un noble oficio y que para ejercer la política como para ejercer el periodismo, ¿no? Refiriéndose ahí, tirándole nuevamente a Loret de Mola, se requieren de principios, de ideales y de honestidad, cosa que pues desde luego Loret de Mola, el payaso Broso y muchos otros no tienen. Hasta ahí dice el presidente, esto es lo que puedo decir, también agregar que el principal problema del país era la corrupción que sigue habiendo, pero ya no es el principal problema, entonces que hay que combatir la corrupción con todas las expresiones, hay que desterrar la corrupción, hay que purificar la vida pública del país. Con esto ya desmontó el asunto de los ardillos y este nuevo montaje de Loret de Mola. Hablando de corrupción, pues Pablo Gómez también estuvo en la mañanera el día de hoy, él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y pues informó sobre el juicio en Florida contra Genaro, ahora sí ya lo dije bien, García Luna y sus cómplices. Es decir, toda la trama corrupta de García Luna fue expuesta hoy en la mañanera. Pablo Gómez informó sobre este juicio promovido por el gobierno de México ante una corte allá en Florida para recuperar recursos usados por García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Es una demanda civil que busca la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados. Se tienen asegurados pues 19 propiedades de García Luna y sus cómplices, entre ellas su esposa. Los cómplices de Genaro García Luna, demandados, presentaron solicitudes de desechamiento del juicio, pero el juez a cargo los negó. Las resoluciones fueron impugnadas mediante apelación, por lo que se obtuvo una suspensión temporal del juicio, y tras impugnaciones promovidas por el gobierno federal, el juicio finalmente fue reanudado y se encuentra actualmente en la etapa de conciliación. Pablo Gómez aclara que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, el cual es un tema estrictamente de México, pero sí se juzgará la triangulación de recursos de procedencia ilícita, los cuales se encuentran en un banco en Miami. Apuntó que ya se han vendido pues al menos 2 departamentos asegurados y vinculados a la trama de García Luna, cuyos recursos ya fueron entregados al gobierno de México. Todavía resta un departamento más por vender. Y como las empresas, dice, fueron contratadas, dice, como las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna, quien era el contratante o gestor, entonces ese dinero, dice, es ilícito y por tanto el gobierno mexicano exige que se lo devuelva, según explicó Pablo Gómez en la mañanera de hoy, que estuvo muy, muy interesante en estos dos temas fundamentales, y pues de los cuales ya podremos ir tratando por la tarde, sobre todo esta trama, estos recuerdos que escribió, tiene AMLO y se encuentran en su libro de Gracias, sobre todo la trayectoria nefasta, oscura de personajes, como ya les dije al inicio, de Roberto Madrazo, García, Carlos Salinas de Gortari, bueno, hasta Ernesto Zedillo, ahí están, y cómo todo eso apunta al odio que le tienen al presidente de la República por estarlos exhibiendo y exhibiendo en sus corruptelas, en lo que calificó pues al inicio de su conversación con los periodistas Pablo Gómez el día de hoy, la época del Estado corrupto, refiriéndose pues muy directamente desde cuando menos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Pero volvemos, ojalá que si le interesó, ya le dije, pues un like, sobre todo comente, y ahora es muy importante, más importante, compartir y compartir. Gracias.